Las rejillas son elementos bidimensionales que deberían ser colocados en una vista de planta. Si utilizamos una plantilla por defecto que trae Revit para la construcción de un proyecto estructural, lo que vamos a hacer es conseguir el botón de rejilla. Para ubicarlo, podemos ir a la pestaña de arquitectura o a la pestaña de estructura y en el apartado de referencia lo vamos a conseguir con esta figura. En el momento de que nos paramos sobre el botón, tenemos una leve explicación de lo que significa una rejilla. No es más que colocar líneas de rejilla, es seleccionar el elemento y construir unas líneas de referencia, que por cierto son líneas inteligentes, que van a contar con una serie de características. Las rejillas son los elementos de referencia para la ubicación en coordenada de los elementos estructurales, así como algunos elementos arquitectónicos como son los muros. Para construir una rejilla hay que considerar que es un elemento de familia también. Y es un elemento de familia desde el momento en que lo inserto y que cuando lo selecciono, en el apartado de propiedades vemos que compone o se clasifica en función de una serie de propiedades. Por ejemplo, en este caso Revit por defecto, la plantilla de estructura, trae una rejilla que es llamada burbuja 6.5 milímetros y que tiene una característica de tipo de que va a comenzar con segmentos centrales continuos, que básicamente es la composición o la estructura del elemento de la rejilla. El color de los segmentos va a ser de color negro. Y que, por ejemplo, en los extremos, él por defecto va a colocar la burbuja, ¿cierto? Si colocamos que en este caso la burbuja aparezca en los dos lados, como yo lo activo acá, prácticamente el elemento va a salir construido completamente. Pero solo debe programarse antes de construirlo. Por ejemplo, ya tiene las dos burbujas construidas y si yo quiero construir otra, entonces fíjense que ya trae sus dos burbujas por cada extremo. Esto va a depender de la plantilla o la forma de construir rejillas de la empresa. Muchas empresas prefieren colocar solo grillas en la zona superior y para el caso de las horizontales en la parte izquierda dejar la burbuja. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos de grilla básicamente. Ahora bien, vamos a ver un poco más profundo sobre qué son grillas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos considerar cuando introducimos una rejilla, lo primero que vamos a considerar es en qué forma quiero construirlo. Y para eso vamos a tener que dar un vistazo a este cuadro que está acá, ¿cierto? Revit te indica de que la rejilla puede ser dibujada según una línea, según un arco por 3 puntos, un arco de 2 puntos o seleccionando una línea, ¿sí? Vamos a ver cómo es con una línea recta. Básicamente, una línea recta es como en AutoCAD. Seleccionamos un primer punto, luego un segundo punto al terminar. Se construye. La rejilla, en el momento de que la selecciono en la parte de la línea segmentada, me permite decidir un par de opciones adicionales. Por ejemplo, me permite decidir el número o el nombre que quiero colocarle. Puedo hacerlo manualmente parándome dentro de la burbuja, seleccionando y cambiando por ejemplo el número 1. Pero también puedo seleccionarla y cambiarlo directamente desde las propiedades principales de la rejilla. Aquí puedo colocar la letra A. Es importante que sepan que la rejilla en sus dos extremos va a contener la misma información. Por eso cuando coloque la letra A por acá, también se coloca por acá. Ejemplo, si cambio la letra a B, le doy Enter, entonces en los dos lados se va a actualizar. Otra opción importante es que las rejillas son inteligentes. Quiere decir que en el momento que coloque la letra B, si le doy o selecciono la opción de copiar, entonces me va a permitir
por ejemplo, copiar 1000 milímetros, que es un metro, automáticamente se coloca la letra C. Vamos a cambiar la escala un poco más pequeña, 1.50. Y si sigo copiando, entonces voy a poder obtener la letra D y así sucesivamente hasta que yo quiera cambiar de letra, ¿sí? Entonces, muy bien. Regresamos a colocar el nombre A, letra A. Entonces ya sabemos que son elementos que se comportan de manera inteligente, a los que le puedo cambiar el nombre y a los que por defecto ella trae una composición visual. Estas son grillas son grillas lineales, o sea, conformadas por una línea recta. Otra opción que puedo hacer es habilitar y deshabilitar las burbujas de los extremos. Por ejemplo, si no quiero colocarla acá, la desaparezco, y si quiero tenerla totalmente en blanco, pues la tengo en blanco, sin burbuja. Por ahora vamos a dejarla así. Estos elementos que están aquí, que dicen 3D, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente se trata de que esta línea, esta grilla, va a ser un elemento que va a funcionar desde el navegador de proyectos. Por ejemplo, aquí estoy trabajando desde el nivel 2. Y si yo me voy al nivel 1, por ejemplo, también voy a conseguirme la misma rejilla con una escala de 1 a 100 como estaba inicialmente. Pero que cuando yo estiro este elemento desde el nivel 1, lo estiro. Si voy al nivel 2, en el que me encontraba hace un instante, entonces la rejilla también se ha estirado. Y esto es básicamente por este tipo de función que tiene en este momento. Si yo le digo a este extremo que quiero que cambie a función 2D, indica de que cuando yo lo cambie a 2D, ya desde este punto azul que consigo acá, puedo retrasarla, estirarla hacia adentro, y fíjense que en el nivel 1 se mantiene. Para eso vamos a utilizar un juego de teclas que es WT. Con WT yo divido la pantalla en dos. Puedo ver el ejemplo un poco más práctico, ¿sí? Entonces voy a regresar este elemento a 2D. Y fíjense que si yo lo estiro, acá no se estira. Y en este lado, si yo lo estiro, en este lado fíjense lo siguiente, dice que tiene la función, está trabajando en 3D. Y en este lado también esta función está trabajando en 3D. Sin embargo, este lado está en 2D y este lado que está acá también está en 2D. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es seleccionar el lado de 3D, si lo estiro, fíjense como también se estira el lado izquierdo, el lado derecho. Entonces, si se dan cuenta, está funcionando de manera inteligente. Esto es importante muchas veces cuando vamos a tener que crear construcción de planos. Entonces voy a cerrar esta ventana, seguir trabajando desde el nivel 1. Otro aspecto importante que hay que considerar cuando construimos grillas es este quebrado que está acá. Este es un codo que muchas veces nos sirve de ayuda cuando queremos evitar la colisión con otra rejilla o con algún elemento específico. Por ejemplo, si tengo una rejilla que está muy cerca, por ejemplo, que se encuentra a 500 milímetros, entonces básicamente lo que estoy consiguiendo es una colisión entre objetos. Entonces, este recodo me sirve para quebrar este elemento sin dejar de que funcione de manera enlazada y que al mismo tiempo puedo moverlo desde este punto azul. Me dice que puedo arrastrar el elemento y lo puedo arrastrar hasta que yo considere necesario el codo. ¿Listo? Todos los elementos de grilla tienen un codo. No importa si están en función de 2D o de 3D. Ellos siempre van a cumplir con esta opción de quebrar el elemento. ¿Listo? Entonces, hasta aquí serían los elementos de rejilla de línea recta. Me quedo con la rejilla A. Vamos a ver ahora cómo trabajan los elementos de rejilla
por arco de inicio, fin, radio. Básicamente seleccionando, es como en AutoCAD, selecciono el elemento. Voy a necesitar un punto inicial, un punto final. Vamos a suponer que estamos a una distancia específica, no es necesario tenerla muy realista, sino que vamos a tenerla como referencia. Seleccionamos el segundo punto y él automáticamente me va a solicitar que le indique cuál va a ser el siguiente radio, ¿sí? Podemos colocarlo manualmente o manualmente desde acá, habilitando esta opción, o simplemente lo podemos colocar de manera manual iterando, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hacemos con las grillas curvas. ¿Para qué nos sirven las grillas curvas? Bueno, muchas veces en las arquitecturas no todas las edificaciones son ortogonales. Muchas veces vamos a tener arquitecturas que van a tener un comportamiento o una planta tipo de manera curva. Entonces, si queremos darle coordenadas radiales a un conjunto de columnas o un grupo de muros que estén en forma arqueada, entonces esta sería la característica ideal. Y si se dan cuenta, a pesar de que esta curva también tiene las mismas opciones de recodo, cambiar el nombre y que puedo pasarla de 3D a 2D. Puedo habilitar o deshabilitar la burbuja y así hacemos exactamente el mismo procedimiento. Tenemos también las rejillas de 2 puntos. Básicamente es muy parecida a este elemento que está acá, pero sí me va a pedir de frente que le indiquemos el primer radio y luego el radio de giro. Muy poco utilizado, es muy poco utilizada, pero es importante saber que se tiene esa opción. Por último, una de mis favoritas cuando se trabaja con importaciones de elementos CAD es la de seleccionando líneas. Voy a construir una línea de referencia en un momento. Desde la opción de arquitectura voy a líneas de modelo. Voy a dibujar desde el apartado de dibujo unas líneas referenciales, por ejemplo. Las líneas referenciales. Estas son líneas 2D, o sea que son dibujos como en AutoCAD. Y que si por ejemplo quiero que estas líneas sean parte de mi construcción de grillas principales, entonces voy a rejilla y voy a ir entonces a seleccionar líneas. Seleccionando línea me dice que puedo pararme en los elementos que sean de tipo línea. Entonces él va a construir las rejillas sobre ese elemento. Esto es muy poderoso a la hora de construir, como les digo, elementos CAD. Ya lo de la construcción de los elementos CAD lo vamos a ver más adelante con un ejemplo real, ¿no? Pero también es muy simpático de que utilizando líneas de referencia, por ejemplo, arqueadas, vamos a colocar una arqueada por acá, borro esta, también puedo seleccionar y crear una rejilla en base a un arco ya definido, ¿sí? Entonces, estas son las funciones básicas o las más usadas a la hora de construir grillas. Por último, vamos a ver que cuando vamos a construir grillas, podemos también definirle un desfase específico a partir de la posición original en la que se encuentra una rejilla. Por ejemplo, yo quiero construir una rejilla que esté a 2500 milímetros de referencia a este elemento. Entonces, lo puedo hacer seleccionando una línea o hacerlo manualmente. Manualmente sería desde este punto a este punto. Vean cómo se va construyendo el desfase. O también puedo ir a seleccionar esta línea con un desfase. Vamos a colocarlo ahora de 3000 milímetros. Selecciono línea y digo que esta línea tenga un desfase de 3000. ¿Cómo sé que esto tiene 3000 milímetros? Si lo medimos, utilizando la herramienta de medir dos referencias, vamos a ver que ahí están 3000 milímetros y la primera debería tener 2500. Entonces, la herramienta funciona perfectamente.